Entonces, mira, Alfonso, reduces tú un poquito y terminamos antes si puede ser. Muy bien, ¿cuánto tiempo? Yo creo que aquí te han dado media hora, como más. Bueno, muy bien. Pues yo creo que el mismo Antonio Moreno Urbaneja es una idea que para mí, efectivamente, cuando lo he oído, digo, pensamos igual. Porque, vamos a ver, yo con Polo hablé mucho, tuve ocasión de hablar mucho con él, y hablábamos de economía. El tema fundamental, yo creo, de Polo, y que le interesa, la gran preocupación suya en la economía, no es el consumo, sino que es la producción. Pero el gran tema de Polo es la producción, y efectivamente lleva toda la razón, porque en el fondo ese es el gran tema de Platón y es el gran tema de Aristóteles. Es decir, que yo le he dedicado mucho tiempo a un cuaderno de anuario filosófico donde Polo explica los tres radicales, que es radical, comienza con el radical moderno, luego viene el radical clásico y luego viene el radical cristiano. Y una de sus ideas fundamentales, han dicho muy resumidamente, es que Polo dice, en el mundo antiguo se presta mucha atención a esa dimensión o parte de la acción humana que tiene el fin en sí misma, para entender la parte procesal del hombre. La parte procesal del hombre, vista desde la historia vista desde dentro, es un absurdo. Y la historia solo puede ser explicada desde la fe. Solo cabe una teología de la historia, no cabe una filosofía de la historia. Una filosofía de la historia es una contradicción mental, porque intentar que la historia concluya dentro de sí misma o culmine dentro de sí misma es una imposibilidad. Eso a los griegos les hubiera parecido una contradicción, y de hecho ni se lo plantean. Pero efectivamente toda la gran preocupación de Polo es, claro, la modernidad ha roto con esto, rompió con el paradigma clásico, con la oposición a la producción o a la productividad del hombre, a la procesalidad del hombre, pero ha roto de una manera, digamos, desordenada, porque ha dado por supuesto que si se desata la fuerza productiva del hombre, la fuerza creadora del hombre, esa fuerza productiva y esa fuerza creadora es autoordenada, se ordena ella misma. Es decir, que siempre, como eso no es verdad, siempre se acaba, en toda la modernidad, se acaba invocando a lo mítico para explicar eso. Es decir, que lo mítico está en Adam Smith cuando dice hay una mano invisible, eso es recurrir a lo mítico. O cuando Walras dice que hay un subastador omnisciente, eso es recurrir a lo mítico. Y ambos lo reconocen, tampoco es que sean hombres tontos, ni mucho menos. Pero quiero decir, uno de los graves problemas que nosotros tenemos ahora en nuestra sociedad con la economía, la perplejidad, de que hablaba Falgueras, y entonces hablaban del tema de, efectivamente, la perplejidad de la economía, que la economía no acaba de cerrarse sobre sí misma, es decir, el propio hecho, es positivo, dice Polo, es positivo el poner en marcha la productividad, sí. Él dice, esta es una de las grandes limitaciones que tiene el enfoque de los clásicos. De hecho, Polo tiene las mismas preocupaciones que tiene Platón y Aristóteles. De hecho, podríamos decir, la palabra economía es un uso parcial de la manera que entendían los clásicos de entender el fenómeno que nosotros llamamos economía. Porque en realidad los clásicos hablaron de dos cosas. La economía, que es propia de la familia,
y la crematística, que es propia de la ciudad. Y la crematística es fundamentalmente el intercambio, la división del trabajo, la producción, la empresarialización. Platón dijo, vamos a ver, el crecimiento del hombre sin término, eso es una burrada, eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, eso hay que cortarlo en seco. Y la solución de él, y en eso están de acuerdo Platón y Aristóteles, es que el único sitio donde las necesidades humanas se autolimitan de alguna manera es en el seno de la familia. Y la economía es una manera de limitar las familias por su propia estructura y constitución y proximidad a la naturaleza. Las familias se autolimitan en sus necesidades. Y es muy normal. Es decir, la palabra economía significa administración del hogar en sentido estricto. Y realmente es la función de la madre. La economía, la economía es una ciencia fundamentalmente femenina, no del padre. El padre se encarga, en términos romanos, se decía, matrimonio es la función de la madre, el munus materno, matrimonio es la función de la madre, patrimonio es la función del padre. Y la función del padre es adquisitiva, precisamente, pero muy limitada, porque en el fondo el padre lo que hace es reponer el patrimonio que tiene que administrar la mujer. Y eso es lo típico de la familia. La familia, fundamentalmente, es lo que le preocupa. Aristóteles dice, no estoy de acuerdo con Platón en que la economía se pase a la ciudad, porque la idea de Platón es utilizar la economía, entender toda la familia, digo toda la ciudad, como una familia, y que haya como una especie de pater familias, que sería el rey filósofo, que sabe todo, en cierto sentido parecido como hace el padre y la madre, y organice la ciudad. Que esos son todos los modelos utópicos. El primer modelo utópico político es la República de Platón. Y la República de Platón es entender toda la sociedad, toda la familia, como una gran familia, y en donde todo está previsto, ordenado, controlado. Prueba de ello es que, prueba de que está contra la parte crematística, que le pone muy nervioso a Platón, es que propone suprimir la familia y la propiedad, porque son el único modo de suprimir el trabajo, la creatividad, la producción. Por ejemplo, eso es una... Aristóteles intenta una solución, pero se da cuenta de un problema gravísimo y que no está nada resuelto, y sigue sin resolver. Y que yo creo que a Polo le preocupa mucho. En este cuaderno de anuario filosófico radica bastante al radical moderno, lo admira, lo admite y dice, esto es algo que le faltaba al radical clásico. Pero al mismo tiempo se da cuenta de que el radical moderno, al desatar la productividad, plantea muchos problemas y que no hay manera de ordenarlo. No hay manera de ordenarlo. El hombre es el animal que produce, es el animal lujoso. El hombre no es un ser, como dejamos, miserable, sino que es el animal lujoso, es el animal que produce. Y su tendencia natural es a producir, a crear. Ese famoso libro Homo Ludens de Huizinga expresa muy bien, ser empresario es ser hombre Homo Ludens, jugar. Jugar porque es una manera de dar juego, de darte juego, de involucrarte, por lo tanto, pero el gran problema es cómo ordenarlo. Ya el propio Aristóteles dice, vamos a admitir la crematística, pero con mucho cuidado. Vamos a poner una crematística natural, que es el intercambio, el trueque del trueque. Y dice, bueno, en la ciudad se puede tolerar el negocio, el intercambio, pero con cuidado. Es decir, dice, en realidad el intercambio debe hacerse entre padres de familias, pero no con la mentalidad del comerciante. Es más, dice, un comerciante no puede ser ciudadano. ¿Por qué? Porque se dedica a la multiplicación incesante. Y no digamos si lo hace por medio de la moneda. Si es por medio de la moneda debe ser arrojado a la ciudad a patadas. De hecho, el propio diseño que le hace la ciudad
es que en la Grecia, tal como él la plantea, me parece que son los últimos capítulos, de la política, dice, bueno, la ciudad está en la propia Atenas y fuera está el Pireo. El Pireo es el lugar de los comerciantes, de las prostitutas, de gente que no sabe dónde va. Y por lo tanto eso es que hay que mantenerlos a distancia, porque son desordenados por sí mismos. Por lo tanto, fuera. Y claro, esto es inviable. Esto es inviable porque es actuar, y en eso lo que ha dicho Juan en la introducción, lo esencial de la economía es la persona. Y la persona es riqueza ella misma. Es decir, el sentido cuando ahora se habla de la economía del don, en el fondo quiere decir que el hombre es rico por sí mismo. Es decir, nada más ponerse en marcha está... Es decir, los niños pequeños juegan continuamente. Y por eso las madres deben de ser muy jóvenes para aguantar. Ya hace poco me contaba un compañero mío que tiene varios nietos y me decía, mira, los nietos son como el rosario. Cuando llegan, misterios gozosos. Mientras están en casa, misterios dolorosos. Y cuando se van, misterios gloriosos. Porque los chavales son ricos, son naturalmente ricos, les sobra energía, hacen 50.000 cosas. Es más, cuando esa orden absurda que dan las madres de niño, estate quieto, eso es una imposibilidad metafísica. El chaval lo que le gusta es la creatividad, la riqueza, y en realidad, como yo he dicho antes, también ser empresario, ha dicho Juan que era eso, ser mejor empresario, ser mejor persona, y por lo tanto, ser capaces de darse más, y que eso es una cuestión muy importante. Y eso está en lo más hondo del hombre. Pero, ¿qué le pasa a ese? Que en el fondo hay una cuestión muy importante, que es la presencia del pecado del hombre, el desorden. Claro, eso es una cosa que tampoco tenían ni Platón ni Aristóteles. Las dos propuestas políticas de los griegos fracasaron, empezando por el discípulo de Aristóteles, que después de haber asistido al máster, que no sé cuándo le cobraría, a continuación creó un imperio. Todo lo contrario de lo que pensaba su maestro. Es decir, creó un imperio. Y Alejandro, pues eso sí que era un empresario. Alejandro era todo un poder, una fuerza, una creatividad. Y de hecho, con todas las deficiencias que tiene lo humano, pero creó el helenismo, Alejandría, entre otras cosas. Y la edición de la Biblia de los 70 tiene que ver con lo que hizo Alejandro. Hay muchas cuestiones ahí de fondo muy importantes. Entonces, en el libro este, en el cuaderno este al que me estoy refiriendo, porque lo que yo estoy haciendo es una serie de reflexiones con ocasión de lo que dice Polo, es una especie de diálogo de Polo, que si estuviera aquí podríamos sacarlo un poco más a fondo. Pero no encuentro la solución, y lo entiendo perfectamente. Es decir, que yo muchas veces, en el libro de ética que publicó Aedos, como Unión Editorial, la última parte le dedica a producción, y ahí se ve el sufrimiento del Polo por intentar decir y no llegar a decir de cómo puede ordenarse la producción. ¿Cómo puede ordenarse la producción? Porque el producir desordena. Esa frase que le gusta decir mucho, que es una copia de una frase, que tampoco es original de Schumpeter, de que la producción es una creación que desordena. El capitalismo es un proceso de destrucción creadora. Es decir, que efectivamente ese es un problema que ya siempre ha estado, ¿no? El propio, un libro de historia económica cuenta de un emperador, Caracalla, que los romanos eran muy buenos arquitectos y fundamentalmente en construcción de conducciones de agua. Y le hicieron una propuesta, a ver, Roma contaba, pues no me acuerdo de la cifra, pero con varios miles de aguadores, que con borricos y tal, porque Roma estaba hecha en una zona pantanosa, en donde el agua no era muy recomendable, traían agua desde las montañas cercanas, y tenía un montón de... Entonces, estos ingenieros le propusieron a Caracalla, a uno de ellos, no me acuerdo,
unas conducciones de agua muy bien hechas, acueductos, que es una gran especialidad de ellos, y les dijo más o menos la idea de: os voy a dar un premio por la maqueta que me habéis presentado del proyecto de traer agua a Roma, pero lo multiplicaré por 10 si me decís qué hago con los miles de aguadores que se quedan sin trabajo. Es decir, que la innovación te implica el volver a recolocar otro gran tema de Polo, que es la ordenación del espacio y del tiempo. La economía, sobre todo los economistas matemáticos, tienen tendencia a hacer ordenaciones espaciales. Por ejemplo, Platón es el primero que hace una ordenación espacial. De hecho, la República de Platón es una utopía. La utopía, aunque sea paradójico, quiere decir no solo ausencia de lugar, sino ausencia de tiempo. De alguna manera, los modelos de equilibrio general en economía son también espaciales. Precisamente por eso se puede aplicar la matemática. Los graves problemas que tienen muchas veces en intentar hacer dinámicos modelos matemáticos de la economía es que es prácticamente imposible. Es decir, dice Polo una cosa interesante. Claro, si uno piensa que no vive en el mejor de los mundos posibles, que es cualquier persona inteligente lo sabe, y cualquier persona que diga no vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero cree que hay un mundo el mejor de todos y que se puede ir a ese mundo que es el mejor de todos, se puede ir desde dentro de la historia, está haciendo una ideología. Y una ideología es lo de Platón, una ideología es lo de Marx, una ideología es lo de Pol Pot. Es decir, intentar, eso no lo decía Dors, pero digo, no lo decía Polo, pero me lo dijo Dors y lleva mucha razón. Me dijo: todo intento de clausurar la historia dentro de la historia es un intento de suprimir a costa el pecado. Y intentar suprimir a costa del pecado siempre acaba en un sistema totalitario, por lo tanto en un baño de sangre. Eso es verdad. El propio Tomás de Aquino, cuando habla, ahora va a hablar un poco del radical cristiano. El radical cristiano tampoco da solución al tema, de hecho no lo da. Ahí solo podría discutir con Polo, porque Polo en ese libro dice el radical cristiano da una solución que es la siguiente: que, bueno, la historia no culmina dentro de ella, la historia es escatológica, es decir, la culminación de la historia está fuera de ella, y en realidad no sabemos lo que es. La culminación de la historia es escatológica en el sentido de decir de esperanza, pero lo cual no quiere decir que aquí se ha dicho una frase muy poliana, no me acuerdo de quién, que es un reto, los problemas son retos. No, el hombre vive rodeado de problemas para que crezca. El hombre vive rodeado de problemas. Es decir, el buen empresario, como dice Polo también, es el que sabe resolver los problemas. Pero no siempre lo resuelve, no siempre lo resuelve. Es decir, que la mayoría de las veces Tomás de Aquino, y ese es un comentario de Tomás de Aquino a través de uno de los grandes conocedores de Tomás de Aquino, que es Chesterton. Chesterton dice, que también escribió sobre la economía, y habló de un tipo de economía. Chesterton dice, lleva toda la razón Tomás de Aquino cuando dice que hay algo torpe en los comerciantes, en el comercio. Cosa que también se había dado perfectamente cuenta Aristóteles y por supuesto Platón. Es decir, no es ninguna tontería decir que lo desordenado, es decir, la prosecución de una cosa que no tiene finalidad en sí misma es muy complicada. Rafa Alvira dice que lo más espiritual que tiene el hombre es la moneda. Y efectivamente. ¿Por qué? Pues la mano, también Polo dice, la mano, la moneda. La mano es prensible, la mano humana, a diferencia de una pezuña. La mano humana es la transfiguración morfológica de esa otra cosa que dice Aristóteles, de que el alma humana se hace, en cierto sentido, todas las cosas. La mano. Pero todavía más poderosa que la mano es la moneda.
la moneda sí que se hace todas las cosas. Es decir, tener la moneda es tener la posibilidad absoluta de juego. La gente quiere tener moneda. Lo que pasa es que la moneda es muy traidora porque al final la moneda tiene que ver con el tiempo y la ordenación del tiempo es lo más difícil. Es decir, en realidad la ordenación espacial no es posible sin la ordenación temporal. La ordenación espacial es la ordenación de los medios, pero la ordenación de los medios está cambiando continuamente. Es decir, que en realidad estaba diciendo joven empresario, diciendo, yo no sé si va a haber otra vez... Bueno, es que tiene que ser así. Es decir, hay mucha gente que dice, a mí me gustaría que siempre estuviera trabajando la gente a mi lado y que fuera siempre lo mismo. Pues no sé si eso es bueno. No sé si eso es bueno. Y que es bueno que cambie la gente. Es decir, yo creo que los que nos trabajamos en la universidad tenemos una suerte inmensa. Y es que cada año cuando llegamos a clase, los únicos que hemos envejecido somos nosotros. Y ellos siguen iguales. A mí me da la impresión de que son los mismos. Es decir, que llegan allí, son siempre gente joven. Hombre, como en todas las cosas hay que lograr equilibrios. Y en el proceso este que hablaba Juan Fernando, de la educación y formación del empresario, y por lo tanto también del propio liderazgo como sistema, es necesario que en una empresa haya gente que sepa transmitir, que haga la tradición de la empresa. No, si continuamente son todos nuevos, pues continuamente hay que estar empezando, pero si no, no hay... lo difícil es que no hay, y eso es lo que hay que transmitir a los economistas, desde mi punto de vista, a los formadores, no hay automatismos, no hay automatismos. Es decir, la producción humana es inseparable del hombre, y eso lleva mucha razón por es una cosa que hay que darle cabida, no se puede rechazar. Es decir, rechazar la producción humana es rechazar el cuerpo, rechazar el trabajo. Platón, en el fondo, dice, lo ideal del hombre, eso también es una frase que he leído a Apolo, la filosofía de Platón comienza en la muerte, después de la muerte. Claro, si el hombre es solamente alma pura, pues en realidad es un alma condenada dentro de un cuerpo y el cuerpo lo único que hace es estorbarte, pues entonces, ¿no? Ahora, el cuerpo nuestro está hecho fundamentalmente, si el hombre es animal social es porque es animal corporal, por lo tanto tiene que relacionarse y por lo tanto tiene que producir, por lo tanto, por ello es que Platón dice, fuera el matrimonio, fuera la propiedad, claro, porque le pone muy nervioso ese tema. La creatividad, la producción. Los modernos han dicho, eso se articula, no hay que tener miedo, hay que lanzar continuamente, ahora en los debates, en las tertulias radiofónicas, ante la crisis económica te encuentras los que son platónicos, pues, que quieren pararlo todo frenando y recortando, y los que son modernos, y te dicen, no, el mercado, dejar al mercado, pero el mercado, ¿quién es? El mercado es una figura mítica. El mercado es una figura mítica si se entiende que el mercado por sí mismo es capaz de regular. El mercado es una potencia que tiene el hombre, pero que necesita continuamente de la regulación. Por lo tanto, yo creo que la solución podría ser, y por la avanza también, la ética, pero no basta. La ética no basta, porque la ética tampoco se fundamenta en sí misma. Yo el título que le he puesto, pero tampoco me voy a alargar más, el título que le he puesto era sobre la tenencia humana. Es decir, el hombre es el animal que tiene. El hombre es el animal propietario. El único propietario es el hombre. Los otros animales no pueden ser propietarios. ¿Y por qué es hombre? ¿Por qué es hombre propietario? Ser racional es lo mismo que quiere decir ser propietario, tener. El problema está en que el verdadero tener humano es el tener en común. El verdadero tener humano es el tener en común. No existe eso que dice propiedad individual, eso es una ficción. Se puede utilizar y hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo, si se entiende, es decir, se entiende jurídicamente, legalmente. Pero la propiedad en sí misma, incluso el que tiene el título de una acción de la Telefónica, en realidad, quiere decir, está coperteneciendo, otra frase muy importante de Ford, es coperteneciente, cotenedor. ¿No? Fíjense que el nombre clásico de una empresa en el ámbito anglosajón, ¿cuál es? Company.
tener es con otros, es compañía. Yo solo no puedo tener. Y hay una ficción que es santo patrón de los economistas neoclásicos, que es Robinson Crusoe, que por cierto a la vuelta, si se mira en la novela, pasa por Pamplona. Y entonces, santo patrón, y donde fue agredido por los salvajes navarros. Serían seguidores los dos. Y entonces, la idea fundamental es que se me ha ido el Robinson Crusoe es una ficción, porque Robinson Crusoe es el modelo que utilizan los economistas para explicar cómo el hombre es racional, organiza. Pero hay una trampa en la novela. ¿No? Que la novela es una historia que sucedió en la verdad, sucedió en la realidad. Y le sucedió a un marino español. En el siglo XVIII, un marino español, su buque naufragó a unos 400 kilómetros al norte de Colombia y se salvaron 4, murieron 3 y quedó durante 2 años él solo. Un tipo que debía ser pues, de Ciudad Real o de La Mancha, un tipo de esos verdaderamente dispuestos a lo que fuera. Y que salió adelante, lo recogieron a base de señores Doom. Y a partir de eso, ¿cómo se llama? El doctor Swift o Jonathan. Daniel Defoe escribe su novela sobre un oficial de la Armada inglesa. Un oficial de la Armada inglesa en absoluto está solo. Que naufraga con la lengua inglesa, es importantísima. Naufraga además en la novela, naufraga porque le llega esa caja de herramientas. Luego no está solo. Es decir, los hombres somos seres culturales. Y por lo tanto, si a un niño pequeño lo pones con 2 años o mínimo, lo llevas a la isla, lo sueltas allí y lo dejas solo, puedes volver al cabo de un mes por su cadáver. No le puedes decir, oye, esta isla es tuya. El tener nuestro siempre es un cotener, es un tener con el otro. Igual que dice Polo que es un coser, pues lógicamente es un cotener. Y es una cuestión muy importante. Entonces, hay un problema que no tiene solución ahora y que habrá que seguirle dando vueltas, que no está solamente en la ética. Es decir, la solución no está en la ética, sino que está en una antropología más profunda, en una antropología trascendental, que es, en el fondo, creo yo, lo que está diciendo Benedicto XVI. Es decir, el don. El don en un sentido mucho más profundo, que es darse. Y por lo tanto, esa es una implicación todavía muy, muy grande. Es decir, el verdadero empresario, como esa frase que dice Polo, que yo creo que es clave y que apunta en la dirección que podría ir bien, yo no me acuerdo cuándo empezó yo. Entonces, ¿qué dice Polo? La definición del empresario es el perfeccionador, que perfecciona hacia afuera, al tiempo que se perfecciona el mismo. Entonces, yo siempre le digo a los empresarios, ahora que todos mis amigos que son empresarios se están acercando a la jubilación, les digo, oye, vamos a ver, tú has estado toda tu vida fabricando transistores. Te voy a hacer una pregunta un poco incómoda. ¿Eres mejor o peor que antes? Tú. Digo, porque ahora ya no tienes empresa, ya no tienes disculpa. ¿Eres tú mejor o eres tú peor? Es decir, que yo creo que ese es un tema fundamental. Es decir, que en realidad la pregunta clave, es decir, la acción humana, ciertamente Dios quiere que los hombres hagan, aún a pesar del desorden. A mí me es muy llamativo y claro, los economistas, como me decía Dawson, que comenté esta frase, pero a él le gustaba. Le dije que yo hacía lecturas económicas de los evangelios y hablábamos de muchas cuestiones, de los banqueros que aparecen en el evangelio. Dice el Señor, habérselo dado a los banqueros, y habla de las monedas de día, cada cual un denario. Pero hay un tema importante que tiene que ver con la producción, que es el tema de la cizaña, del trigo y la cizaña. Que un empresario sembró trigo, y además dice trigo de buena calidad, pero su enemigo
y no específica. Otros pueden decir esa competencia. Pero su enemigo sembró cizaña. Y entonces ahí hay un momento que hay unos cuantos utópicos que se acercan al dueño de aquel campo y le ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y dijo, en absoluto. En absoluto. Es una idea muy importante, es decir, el hombre, como decía Dawes, la gran tentación del hombre es erradicar el pecado a toda costa. Y no es posible. O ocultarlo, porque como no lo puede erradicar, lo oculta. Entonces, eso no es posible. Y por lo tanto, enfrentarse con el mal, enfrentarse con la dificultad, enfrentarse con el problema, y enfrentarse con el odio incluso. Pero estamos muy acostumbrados a decir, las empresas funcionan muy bien si toda la gente es virtuosa. Y hoy no se ha dado en la vida. Es inviable. Un hombre absolutamente virtuoso puede ser absolutamente peligroso. En realidad, es decir, no es ninguna ironía, esto es una cosa que no es ninguna tontería. Es decir, hay otra novela, ahora no me acuerdo el nombre, del mismo autor, de Moby Dick, que no me acuerdo el nombre, pero es eso, un hombre absolutamente virtuoso natural y se convierte en un peligro. Benito Cereno. ¿Ah? Benito Cereno. Exactamente. Es decir, esa es una novela impresionante. Moby Dick es la fuerza de la naturaleza, el gran cetáceo con el que se enfrenta el capitán. Y esta es la fuerza de un hombre bueno naturalmente, pero que es una bestia. Porque necesita la razón, necesita la razón. Es decir, que el gobernarse al hombre, el hombre necesita la razón. Entonces estamos hablando en un seminario y salió un tema muy importante, es decir, ¿cuándo se detecta que un niño tiene uso de razón? Cuando intenta mentir. Ojo, no es ninguna tontería. Es decir, el primer síntoma de que un niño tiene uso de razón es que intenta colocarte una trola. Lo que pasa es que es tan infeliz que intenta mentir pero no sabe. Está contando una cosa tan obvia que dice, oye, mira, esto no tiene ninguna posibilidad. Pero quiero decir que muchas veces, una de dos, o entras en una especie de crisis existencial tremenda, como puede tener Thomas Hobbes. Es decir, el hombre es malo, radicalmente malo, y no se puede hacer nada, y entonces gran parte del capitalismo es la idea de que el hombre es radicalmente malo y que los hombres solamente van a lo suyo y que eso le encanta decirle a la gente. La gente te dice, el mundo es como es, todos somos unos lobarros, todos somos unos corruptos. Bueno, no, mire usted, lo será usted. Pero eso no es así, eso no es así. Pero tampoco somos unos santos. Es decir, que esa mezcla, yo creo, hay una frase importante y es que lo que capacita al hombre para rectificar, porque no lo va a rectificar totalmente, pero personalmente es precisamente la capacidad de conversión. Conversión. Es decir, el hombre es malo, pero tiene una posibilidad muy importante que es convertirse. Es decir, que no, ahora esto puede, si yo lo digo en una escuela de negocios, sería un problema, aunque sea de los tíos más rojos del mundo. Les digo, vamos a ver. Lo más importante para un empresario es convertirse. Si usted no se convierte, difícilmente va a ser usted un buen empresario. Es decir, porque la conversión personal implica apuntar hacia tu fin. Por lo tanto, la cuestión decisiva. Los niveles de conversión, mire usted, hay 50.000. Lo que pasa es que también hay muchas interpretaciones muy raras de lo que es la conversión. Pero, en realidad, todo hombre está sometido a un continuo proceso de conversión, hacia lo bueno o hacia lo malo. Pero no es ni siquiera lo ético, porque todas las escuelas de negocio están continuamente hablando de la ética. Pero les da vergüenza dar el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Conversión. Porque la ética utópica que es esta, es una ética que se queda en lo externo, pero no entra dentro. No entra dentro. Es como la justicia de Platón. La justicia de Platón es un orden externo. Es decir, hoy día los modernos creen que la justicia es un orden externo. Me decía también Dawes, que he aprendido mucho con Dawes. Me decía Dawes, pregúntale a ustedes a sus alumnos qué es la justicia. Todo le va a decir que es dar a cada cual lo suyo. Y dice, pero si dar a cada cual lo suyo es una versión externa de la justicia, como si la justicia estuviera ahí dada. Dice, les falta siempre la parte más importante de la justicia, que
es la continua y perpetua voluntad de dar a cada cual lo suyo. Es decir, y eso implica conversión personal. Es decir, que no tiene más. Bueno, eso eran Muchas gracias. apuntes. Profesor Pablo Lucía.